Tres escenarios distintos, tres escenas, pero una sola ley física explicando los detalles de las tres escenas. Primero, un lactante de 6 meses para una hernioplastia. Estaba previsto un tubo 4,0, pero al hacer laringoscopía, la subglotis se ve apretada y el tubo no avanza, por lo que decidí cambiar el tubo a uno 3,5. En el segundo caso, tenés un paciente adulto con asma estable, un monitor multiparamétrico tranquilo y a los 15 minutos de iniciar la cirugía, las sibilancias empiezan en la auscultación y la presión pico sube de una cifra de 22 a una de 34. En el tercer escenario, una extubación en el postoperatorio de una cirugía cervical larga, el paciente intercurre con un estridor inspiratorio a los 10 minutos. Tres pacientes, tres escenarios distintos y una misma física común. En los tres, el radio efectivo de la vía aérea se ha reducido. Y la pregunta aquí importante y clave es, ¿en cuánto se complicó la ventilación para el respirador debido a estos cambios? La respuesta, aunque ustedes no lo crean, viene nada más y nada menos de una ecuación que proviene del siglo XIX y que nos describe una matemática brutal que vamos a revisar, en este video. ¿Mm? ¿De qué depende la resistencia y por qué el radio lo decide casi todo? El video anterior nos dejó la ley de Ohm aplicada al sistema respiratorio. Vimos cómo la caída de presión es flujo por resistencia. Delta P igual a Q por R. Pero esa ley o describe o trata a la R como una caja negra, un número que pones ahí en la ecuación y listo, ¿verdad? La pregunta de primeros principios es, ¿de qué depende R cuando tenemos un flujo laminar a través de un tubo cilíndrico convencional? La respuesta no es intuitiva ni sencilla. Es una ecuación derivada por Jean Poiseuille en 1842, estudiando el flujo de sangre a través de los capilares. La misma fórmula que rige la sangre en capilares rige la del fluir del aire a través de los bronquios, porque la física no distingue los tejidos. Y aquí es importante entender que la física es lo más importante. La física es lo más importante. En ventilación mecánica como en hemodinamia. Entonces, la ecuación, la ecuación de Poiseuille describe de dónde o qué cosas intervienen o son importantes para la resistencia, perdón. Y el enunciado es igual a 8n por L dividido pi por radio al cubo. R es igual entonces a 8 por n por L dividido por pi por radio elevada a la cuarta potencia. Desarmemos esta ecuación. N es la viscosidad del fluido. Para gases respiratorios habituales como mezclas de aire y oxígeno o mezclas de aire, oxígeno y sevoflorano, la viscosidad es prácticamente constante a temperatura corporal. Cambia significativamente solo y solo cuando usamos una mezcla de oxígeno y heliox. El heliox tiene una viscosidad mucho menor y esto produce una reducción interesante de la resistencia o de R. Para el paciente que está bajo tu cuidado un martes a las 11 de la mañana en una cirugía estándar, N es a todos los efectos una constante. L, la longitud del conducto. En un tubo endotraqueal son 25 centímetros aproximadamente. En el árbol bronquial total son alrededor de 23 generaciones de subdivisión, pero aproximadamente, ¿sí? Como ya hemos visto. Pero dentro de un paciente dado, L no cambia minuto a minuto, es una constante anatómica, está dada. 8 y pi son constantes geométricas derivadas de la integración del perfil parabólico de velocidades de un fluido viscoso fluyendo a través de un tubo cilíndrico y son propiedades intrínsecas de la ley de Poiseuille. No las vas a manipular nunca.
¿sí? Es decir, son también constantes a todos los efectos de la práctica clínica. Y entonces llegamos al punto clave. Nos queda R, el radio del conducto a través del cual fluye el fluido. Esta es la variable que importa y la razón es que está elevada a la cuarta potencia. Esto no es una cuestión matemática abstracta o una sutileza, es la diferencia entre una intervención clínicamente irrelevante, trivial, y una intervención clínicamente catastrófica. Pensemos qué significa la cuarta potencia, ¿sí? Significa que si reducís el radio a la mitad, R no sube al doble, sube ni al cuádruple, sube 16 veces. Repito, pensemos en lo que significa la cuarta potencia y el impacto que tiene. Si reducís el radio a la mitad, R no sube al doble ni al cuádruple, sino que sube 16 veces. Es decir, la resistencia se multiplica 16 veces. Una reducción del 20% del radio, que es una situación totalmente posible en un escenario de una broncoconstricción modesta, por ejemplo, puede dar un aumento de 2,4 veces la resistencia. ¿Mm? Y una reducción del 30% casi 4 veces. Es decir, lo que estamos diciendo es básicamente que la curva no es lineal y que deterioros progresivos en el radio del conducto por el que fluye el fluido rápidamente dispara la resistencia de manera exponencial. Esto es sumamente importante y relevante y es la razón por qué la ecuación de Poiseuille es tan importante. Entonces, en este video al comienzo nombramos tres situaciones donde Poiseuille gobierna la decisión perioperatoria, ¿sí? Y las repasamos una por una. La primera, el calibre del tubo endotraqueal, ¿sí? Los tubos se nombran por su diámetro interno y no por el radio. Un tubo 8,0 tiene un radio interno de 4 milímetros. Un tubo de 6,5, un radio interno de 3,4 aproximadamente. ¿Sí? Repito, los números no son importantes. Solo lo expresamos aquí para poder entender el concepto. La diferencia parece chica, ¿sí? Ahora, 1 milímetro es escaso, ¿verdad? Pero el cociente de radios es 1,23 y elevado a la cuarta da un cociente de R de aproximadamente 2,3. ¿Sí? 2,3. Es decir, cambiar de un tubo 8 a un tubo 6,5 más que duplica la resistencia que el paciente tiene que vencer o que el respirador tiene que vencer cuando respira, cuando está administrando una respiración a presión positiva o que el paciente tiene que vencer cuando está ya respirando en espontánea a través de un tubo. En ventilación mecánica controlada, el respirador compensa esa carga, ¿sí? Pero cuando el paciente está despertando o durante el weaning, cuando el paciente ya está, por ejemplo, en respiración espontánea, sobre todo si esta se prolonga, la diferencia se manifiesta como trabajo respiratorio acumulado. Si vos estás con un paciente con una reserva respiratoria escasa, ese trabajo o cardiopulmonar escasa, ese trabajo respiratorio puede hacer la diferencia en estabilidad hemodinámica, ¿sí? El paciente, perdón, en pediatría, por ejemplo, el efecto es brutal, ¿sí? Un lactante con un tubo 3,5 frente a un tubo 4,0 tiene un cociente de radios 1,14, que a la cuarta potencia da 1,69, prácticamente 70% más de resistencia, ¿sí? Prácticamente 70% más de resistencia, ¿verdad? Por eso, la elección del calibre máximo seguro en niños no es una cuestión cosmética, no es que vos cambias nomás el tubo como se te ocurre, ¿sí? Es una decisión mecánica que tiene consecuencias respiratorias inmediatas, ¿sí? Segundo, el broncoespasmo intraoperatorio. En el broncoespasmo intraoperatorio, la pared bronquial se contrae, el lumen se cierra, ¿sí? El lumen se cierra. En un broncoespasmo moderado, el radio efectivo se reduce un 20 a 30% y en uno severo hasta un 50%. Las cifras de radio que esto genera
son las que vimos antes, 2 a 4 veces en moderado, 16 veces en severo. Y aquí está la clave operativa. El broncoespasmo no es lineal. Un asmático puede tolerar una broncoconstricción crónica del 20% sin muchos síntomas eventual. Pero, pero si esta constricción pasa al 40% durante la cirugía, el aumento de resistencia no es del doble, es de aproximadamente 8 veces. Por eso el broncoespasmo intraoperatorio, que aparece de nuevo, que no se controla rápidamente y agresivamente, puede convertirse en una crisis ventilatoria en cuestión de minutos, de minutos, ¿sí? Y la tercera situación es el edema mucoso, ¿sí? La inflamación, la inflamación eh, la inflamación o el trauma de la mucosa engruesa la pared del conducto desde adentro, reduciendo el volumen efectivo. Y aquí la cuarta potencia se cruza con la anatomía pediátrica de una manera específica. Pensá en 1 milímetro de edema circunferencial en la glotis de un adulto con un radio inicial de, digamos, 6 milímetros. El radio efectivo cae a 5, el cociente 1,2 a la cuarta da 2 veces la resistencia. Molesto pero manejable, ¿verdad? Sin embargo, en la subglotis de un lactante con un radio inicial de 2 milímetros, ese mismo milímetro de edema deja el radio en 1. El cociente 2 a la cuarta es 16 veces más resistencia, ¿sí? Lo que en el adulto fue una incomodidad post-extubación, en el lactante es una emergencia ventilatoria, ¿sí? La diferencia no está en el edema, está en el radio basal. El edema es el mismo. Lo que cambia es la base sobre la que actúa la cuarta potencia, ¿sí? Entonces, volvemos al marco operativo, ¿sí? Del módulo del video 1.2, que te dio una herramienta donde P pico menos PMZ sobre Q es igual a R. Y ese R lo medís al pie de cama con una pausa inspiratoria. El video 3 te dice que pensar cuando ese R sube en tu paciente, eso es lo que te enseña. Si la resistencia aumentó de manera abrupta, pensá en qué pudo cambiar el radio del conducto por donde fluye el fluido en ese paciente. ¿Es en el tubo? ¿Es en el bronquio? ¿Qué sucedió? La lista no es tan larga, de hecho es bastante corta, ¿verdad? El tubo se acodó, hay una secreción taponando el lumen, hay broncoespasmo o hay edema, cualquiera de esas situaciones. Si la resistencia es alta de base en un paciente que recién llega a tus manos, pensá en el calibre del tubo, en la obstrucción crónica de la vía aérea, en obesidad, donde la vía aérea superior pierde el calibre funcional, y que vamos a profundizar en el video 5, y tener en cuenta estos conceptos a la hora de tomar decisiones clínicas importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia, ¿sí? Y un puente al video 4 que viene a continuación, ¿sí? Todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver supone que el flujo es laminar, ¿sí? Cuidado, supone que el flujo es laminar. En la vía aérea superior y en los bronquios principales el flujo no siempre es laminar, no siempre es laminar. En algunas condiciones el flujo es turbulento y cuando lo es, la relación con el radio cambia y se vuelve aún más severa que la cuarta potencia. La cuarta potencia se queda corta, podemos ir hasta 6 o 7 potencias, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver cuando revisemos el número de Reynolds. Entonces, no memorices, ¿sí? La constante 8 pi, etcétera. Existen cosas que te pueden distraer en la fórmula si no te concentras, ¿sí? No es útil calcular esto numéricamente, ¿sí? Ni memorizar los valores de viscosidad de los gases, etcétera, etcétera. Es decir, no memorices cifras numéricas exactas. Lo que tenés que entender es que el impacto del radio sobre la resistencia no es lineal, es exponencial y está elevada a la cuarta potencia. Entonces, tener eso presente te hace consciente de que pequeños cambios en el radio implican enormes cambios en la resistencia. Y esa es la realidad.